nombre es Luis Vildoso, yo soy ingeniero ambiental de profesión de la Universidad Católica Boliviana. Voy trabajando en Senda en realidad hace unos 3 años y ahora estoy como técnico, ¿no? Como consultor e investigador en Senda. Senda es el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Cochabamba. Es una ONG con más de 35 años de vida en el territorio nacional. Tenemos incidencia tanto en el área rural como periurbana, tanto del departamento de Cochabamba como en el departamento de Oruro. Dentro de Senda tenemos 4 áreas temáticas de trabajo: el área de gestión colectiva del agua, el área de seguridad y soberanía alimentaria, el área de tierra, territorio y derechos humanos y el área de comunicación popular alternativa. Estas 4 áreas se conjuncionan en realidad para generar todo el proceso colectivo que lleva adelante Senda en sus diferentes áreas de trabajo. Yo creo que durante los últimos años, particularmente el 2020, creo que toda institución y organización vio la necesidad de digitalizar un poco más sus procesos, ¿no? De fortalecer un poco su incidencia en términos digitales y en términos virtuales. Antes de haber contactado con Bambú, dentro de Senda teníamos una serie de necesidades, tanto en términos de comunicación interna como de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional. Es por eso que nosotros veíamos la necesidad de ampliar nuestra gama de herramientas virtuales, ¿no? Nuestra gama de herramientas digitales. Es a partir de esa necesidad que identificamos dentro de Senda que contactamos nosotros con el doctor Ariel Ceballos de Bambú, y a partir de este contacto es que nosotros comenzamos un proceso junto con Bambutec para mejorar o ampliar en realidad nuestra capacidad en términos de herramientas digitales. Todo el proceso que realizamos para este trabajo conjunto entre Senda y Bambutec se realizó por medio de tres etapas. Una primera etapa en la que Bambú se acercaba más al proceso de Senda, conocía todos los procesos necesarios dentro de la institución. Una segunda etapa en la que, reconociendo estas necesidades, Bambú nos generaba una gama de opciones, de herramientas digitales que podrían dar cierta solución a estas problemáticas, y una tercera etapa en la que nosotros consolidamos las herramientas digitales más idóneas para resolver nuestras necesidades. Una vez implementados todos estos nuevos procesos dentro de Senda, a partir del trabajo de Bambú, las nuevas herramientas que han sido facilitadas hacia nosotros por Bambú han requerido, sí, de un proceso de apropiación dentro de la institución. Eso siempre toma su esfuerzo y su tiempo, pero bueno, de aquí para adelante es una tarea también dentro de Senda apropiarse de estas nuevas herramientas para poder mejorar en realidad todos nuestros procesos. Dentro de este proceso entre Senda y Bambú, tal vez lo más sencillo fue generar lazos entre el personal, ¿no? Tanto dentro de Senda como dentro de Bambú somos instituciones con un personal técnico bastante joven. Entonces, entendernos y facilitar, digamos, la comunicación entre nosotros fue bastante sencillo y bastante beneficioso, digámoslo así, ¿no? Quizá la parte más complicada de todo el proceso fue la toma de decisiones, porque en realidad dentro de todo este bagaje de herramientas que Bambú nos facilitó, unas de ellas nos permitían hacer más sencillos nuestros procesos de comunicación interna y de incidencia, tanto dentro como fuera del país. Pero otras también requerían complejizar tal vez un poco más nuestro entendimiento de las herramientas. Es por eso que la toma de decisiones fue la etapa más complicada, porque tuvimos que escoger dentro de estos 2 grupos de herramientas. Todo esto nos permitió apropiarnos un poco más de estas nuevas herramientas y limitar nuestra dependencia de personal externo a la institución.
Mi consejo para otras instituciones y organizaciones es que entendamos que en estos tiempos es inevitable la necesidad de digitalizar todos nuestros procesos. Es por eso que requerimos también de nuevas herramientas, de nuevas metodologías y de nuevas técnicas en realidad para mejorar nuestra incidencia. En este contexto, empresas como Bambú son más necesarias para la sociedad.